Una de las figuras de la oposición más retuiteadas y más atacadas en comentarios es Fernando Belaunzarán, que está aquí conmigo. Hola, Fernando. Hola, don Pipe, encantado de estar contigo. Quería Felicidades pre- por tu programa, por cierto. Muchas gracias. Quería ¿No? preguntarte, ¿cómo se pronuncia correctamente Belaunzarán? Así como lo hiciste, Belaunzarán, muy bien. ¿Belaunzarán? Estás mejor que mis maestros. Yo, cuando un maestro se ponía ahí como que se detenía, yo decía presente, ya sabía. ¿Y de dónde viene el apellido? Es vasco, ¿Vasco? sí. Hay quien dice que eso explica muchas cosas, No lo sé. pero, pero sí viene, es vasco el apellido. ¿Tú naciste en Coyoacán? En la del Valle, en el 20 de noviembre, en el ISSSTE del 20 de noviembre ahí nací. Enfrente de los edificios naranjas. Exacto, del multifamiliar. A ver, ¿te gusta Star Wars? Porque Sí. ahí, ¿sí? Ahí se habla que, bueno, todo el mundo sabe que solamente los Sith piensan en absoluto. ¿Es correcto poder cambiar de opinión? O sea, haber pensado que lo que estabas defendiendo antes estaba incorrecto y cambiar de opinión y decirlo abiertamente. Porque muchas veces cometemos errores y por la soberbia, por el orgullo, no aceptamos y seguimos adelante y seguimos adelante. ¿Es No. correcto cambiar de opinión? Por supuesto que es correcto cambiar de opinión, sobre todo si así te lo dice la realidad o distintos, por supuesto. Porque si no es un doble error, cometiste un error al principio y si sabiendo no corriges, pues es el segundo error, ¿no? Ajá. Y ese segundo error es todavía más imperdonable, porque el primero pudo ser de buena fe. Ajá. Si te sigues en el error a sabiendas, pues es casi la confesión de que lo que te importa más es el orgullo, la necedad, que que sea la verdad o que sea resolver un problema verdaderamente. Pero en México se da mucho que la gente se aferra porque siente que es una derrota moral, una derrota ética, el poder reconocer que se equivocó, ¿no? Pero Sí. nadie es perfecto. Digo, puede ser un aeropuerto, puede ser una Uf. rifa, puede ser muchas cosas, ¿no? Claro, y el problema es por ejemplo, si estás hablando del aeropuerto, pasa con Andrés Manuel, es que cada vez que se equivoca, dobla la apuesta. Nunca mete reversa. Si sabe que se equivocó, mejor se fuga hacia adelante. Y eso no necesariamente es correcto, ¿no? Ya vimos en qué acabó lo de la rifa del avión presidencial. O más bien, la rifa que no es rifa ni que sortea el avión, y que esto fue toda una pantomima porque se aferró a su ocurrencia y luego saquen la ocurrencia a como sea, ¿no? Y puso a todo un operativo de Estado para vender y comprar cachitos, ¿no? Y obligar a los trabajadores a comprar cachitos era un acto de extorsión, ¿no? Y luego todavía en esta barbaridad demagógica lo comparan con el pueblo que sí fue a pagar la expropiación petrolera de Cárdenas, Sí. y que entregaban gallinas y que entregaban No, aquí simplemente les decían, si quieres que te tome asistencia en el trabajo, vienes con tu cachito de lotería, ¿no? La verdad es que sí es muy desastroso estar como el operativo, digamos que haya políticas de Estado para sostener ocurrencias, caprichos, etcétera. Y el primero fue el del aeropuerto. México no ha conocido el crecimiento económico con López Obrador y gran medida fue por esa equivocación. Y lo dicen, pues bueno, no sé qué ver en qué momentos empezaron a ir las inversiones o empezaron la gente a invertir. No da confianza cuando el Estado de Derecho está al garete de la opinión de una persona, aunque sea el presidente, ¿no? Pero si en algún momento demostrara que tuvo razón en estas cosas, ¿tú aceptarías? Sí, claro. No, lo peor que uno puede hacer lo peor que uno puede hacer es pelearse contra la realidad, contra la evidencia, contra el conocimiento. Más vale decir, me equivoqué y estas fueron las razones y adelante, ¿no? Pues me parece que es parte de la madurez del debate público que debiera existir, ¿no? El no pelearnos con los hechos. ¿Por qué te dedicaste a la política? Es una buena pregunta. Fíjate que yo me acuerdo que en los libros de primaria se decía que Carlos Marx quería la igualdad de las personas o la justicia entre las personas, no sé. Entonces yo lo leí, yo era muy religioso en esa época, imagínate, porque yo estudiaba en escuela de puros hombres con los hermanos maristas en ese momento estaba yo en el Instituto de México Primaria. Y entonces yo dije, mira, pues es lo mismo que quiere Jesús. Y yo cándidamente lo expresé en la escuela, ¿no? Y dije, no, pues yo estoy de acuerdo con Carlos con Marx Carlos igual a Marx, que Jesús. venía acá en los libros de texto, y entonces yo ya era el marxista. Y entonces mi primera reacción ante el ataque fue aferrarte, ¿no? Entonces yo era marxista antes de saber lo que eso significaba.
Y entonces me puse a leer los libros de Rius para aprender de qué se trataba esto, ¿no? Y me fui así politizando. De tal manera que cuando viene el movimiento del CEU, y yo ya estaba en el Centro Universitario de México, pues yo sentí que el movimiento social me llamaba. Y entonces me iba imagínate, estudiaba yo en el CUM, pero me iba a quedar en la noche a la prepa 6 y en la madrugada me iba a bañar a mi casa para irme a la escuela, a la prepa. Pero ahí me dio, entonces mi primera formación fue marxista, y más en específico trotskista. Y luego entré a la Facultad de Filosofía y Letras y me encontré con un maestro maravilloso, don Adolfo Sánchez Vázquez, que me distinguió con su amistad. Viene él del exilio español y era la caída del muro de Berlín. Entonces me hizo ver las cosas pues de una manera muy, muy integral, muy amplia, ¿no? Y entendí entendí un mensaje muy clave que me dijo dos cosas. Uno es que no hay justicia sin libertad y sin democracia, que esa era la enseñanza de la caída del muro de Berlín, que el socialismo real era una deformación por un grupo de burócratas que traicionaron los grandes ideales libertarios y democráticos, y que ahora la lucha por la justicia tenía que seguir, pero por el camino de la democracia y la libertad. Y eso pues me marcó mucho. Entonces había que, todo lo que ayudaba a profundizar la democracia y la libertad, nos iba a ayudar a una sociedad mejor. Ese era mi conocimiento. Y luego, en plena huelga del CGH, me hizo un comentario el profesor don Adolfo. Adolfo me dice, Fernando, nunca hay que hacer concesiones al atraso. Y ese consejo me ha traído una cantidad de problemas impresionantes, porque no hago concesiones al atraso. Entonces, cuando vi pues, este rollo de las hordas, en donde hay una verdad única que dice ahora el presidente, pero antes era el caudillo. Yo era muy obradorista hasta el plantón de Reforma. Cuando se va el plantón de Reforma empezaron a generarse muchas dudas sobre eso. Y entonces me autodenominé hereje, porque en este entonces el candidato, que fue Andrés Manuel, decía una verdad, y cualquier opinión en contrario eras linchado. No existían todavía las redes sociales como el Twitter, Sí. pero por cualquier medio, en la plaza pública, en todos lados, sentías el ánimo de linchamiento por no coincidir con el pensamiento único. Entonces reivindiqué la herejía, y me dijo, yo escribía un artículo semanal como secretario de formación política, y lo mandaba a mucha gente, entre ellas a la presidencia legítima. Ajá. Y me dijo Carlos Navarrete que una vez le agarró uno de mis textos a Andrés Manuel y le dijo, dile al güerito que sus textos me sulfatan los huevos. Y se lo tiró, ¿no? Entonces me lo dice Carlos Navarrete, y luego él me dijo que me lo decía con el ánimo de que yo le bajara. La verdad es que mis críticas en ese momento, era 2007, pues eran muy cuidadas. Ajá. Pero yo, como buen ceuista, me mandan el mensaje de que le baje, pues hago exactamente lo contrario. Y entonces mis textos fueron todavía más filosos, más fuertes, porque como que me mandan callar o bajarle, ¿no? Pues, era un poco, nosotros teníamos mucho el celo de la independencia como estudiantes, incluso de personajes tan importantes como Cuauhtémoc Cárdenas, aunque le ayudábamos, sentíamos que nosotros éramos independientes, autónomos, y tomamos, era parte de nuestro orgullo, ¿no? Por eso desconozco a varios compañeros del CEU que hacen cada cosa. Por ejemplo, Jesús Ramírez Cuevas, sí, que le decíamos el conejo y lo conozco hace mucho, ahora es promotor de la censura, del linchamiento, del atraso, del dogma. Y dices, ese no es el que editaba La Guillotina y luego Rompan Filas, ¿no? Hay algo, o sea, el poder sí los cambió por ponerse a la cola de un líder profundamente intolerante, autoritario y resentido. Y eso es lamentable, porque su triunfo pudo ayudar, este triunfo con 30 millones, pudo ayudar a reconciliar al país, a cerrar una etapa que había abierto en 2006, y en lugar de eso, al revés, la onda, ¿no? Y si infundir odio en la sociedad, en esta lógica de buenos y malos, estás conmigo, estás contra mí, se puede salir de las manos. Es jugar con fuego en una gasolinera. Ve lo que está pasando en Estados Unidos, donde un adolescente mata en una marcha contra el racismo, mata a 2 manifestantes, sí, ¿no? ¿Y qué tenemos ahí? Pues a un presidente que todo el tiempo ha estado
encendiendo el odio racial, ¿no? Y aquí no es un odio racial, es un odio, entre más en el rollo moral, ¿no? Asumen como si fueran superiores moralmente. Y ese supremacismo moral que se autoasignan, creen que les da licencia para todo, ¿no? Para reproducir de manera más burda lo que antes criticaban. Y sienten que la causa es lo que la causa los inmuniza, los purifica, les da licencia para todo, ¿no? Yo ahí soy como Camus en el debate con Jean-Paul Sartre, ¿no? Perdón, el fin no justifica los medios, es al revés, ¿no? Por ejemplo, las redes Los sociales medios te atacan justifican un el montón, fin. ¿no? Y las Sí. cosas que te dicen son, o sea, bueno, a mí también me llegan algunos mensajes. O sea, yo lo veo y son cosas terribles las cosas que están diciendo. Es machismo, es Tremendo. homofobia. Pero, O sea, pero no es... justifica los medios, decir, o sea, atacar a alguien de esta forma, justifica Sí. lo que ellos creen. O sea, ¿cómo Bueno, puedes lidiar con eso de las redes sociales? pues, es muy duro, pero ellos lo plantean, ellos no ven el espacio de las redes sociales como un espacio de debate, de discusión racional. Es de ver cómo generan partidarios y acallan a gritos, a insultos, a las posiciones discordantes. No es un asunto espontáneo, es un asunto planeado, infundido, esa es su estrategia. Yo conozco bien la red AMLO, es clarísimo, es totalmente piramidal, ¿no? Sí. No se organizan espontáneamente, viene la indicación y son profundamente disciplinados. Cuando dijo Andrés Manuel en la mañanera, ya saben lo que sucede cuando se pasan, es porque sabe que a cualquier pregunta discordante o difícil, etcétera, se mueve toda la maquinaria y lo hacen sin ningún escrúpulo. A mí me recibieron en Twitter diciendo que mi mamá había muerto de SIDA, ¿no? Y sí te metes, y así que prácticamente mi primer día en Twitter, porque Sí. te ubican, eres un poco crítico y te lanzan con asuntos así, dices uno, oye, ¿y por qué tanta violencia? Pero bueno, uno tiene que tener la piel gruesa. No, algo que no me gusta de mis amigos tuiteros, que son ovejistas, es que tienen la espada desenvainada, pero la piel muy sensible. Y en cualquier, o sea, son victimarios, pero se hacen víctimas a la primera, ¿no? Y yo digo, si el que se lleva se aguanta. Y entonces yo no bloqueo en Twitter, ¿no? La red AMLO es... Y aguanto vara, aunque siempre trato de hacerlo con argumentos, ¿no? Porque sí es un instrumento maravilloso las redes sociales. En poder horizontalmente. Cuando esto se empezaba a vislumbrar, me acuerdo a Manuel Castells cantándolo, diciendo, ahí viene el empoderamiento ciudadano, la verdadera democracia, porque toda persona va a estar empoderada con un lugar en su computadora, ¿no? Y además, pues es el Babel, ¿no? El Internet es de todo el mundo, todos convergimos en Internet. Eso es una potencialidad impresionante y el tener un diálogo horizontal increíble, ¿no? Pero ahora el tema es cómo civilizamos ese ágora, ¿no? Cómo lo hacemos más racional, más inteligente, porque hoy se usa para la posverdad, ¿no? Y lo que es triste es que el núcleo más fuerte o más el que irradia más posverdad en México, el que tiene más peso en eso es la propia presidencia de la República, con sus mañaneras que no informan, hacen propaganda y con base en muchísimas mentiras, ¿no? Bueno, hizo hasta su spot diciendo que iba a rifar el avión presidencial, sabiendo que no estaba en rifa el avión presidencial, y no tiene ningún empacho, ¿no? Es lamentable porque si la presidencia no es fuente de información confiable, entonces ¿dónde? ¿No? ¿Cuál? Es complicado, pero bueno, está muy deteriorado el espacio del debate público. Ojalá lo podamos mejorar, pero de cada quien desde su trinchera, ¿no? ¿Se puede dialogar todavía o ya? Hemos tenido experiencias en redes sociales de diálogos productivos importantes. No son comunes, puede que si a mucha gente luego prefiere aventar el celular, decir, no debato, pero sí se han dado y sí se puede. Y vaya, se ha demostrado, pero me parece que incluso con gente que simpatiza con Andrés Manuel le dicen, no debatas, ¿no? Porque ellos creen que se resuelve el debate si descalificas moralmente al otro, ¿no? Como diciendo, si tú dices que está sucio, que fue impuro, que tal, ya para qué discutes sus razones, ¿no? Eso es nuestra supremacía moral nos da la razón, ¿no? Y sí es muy atrasado porque además luego resulta que el prócer de la superioridad moral es Manuel Bartlett, ¿no? Entonces,
Pero no es un asunto tampoco de lógica, es simplemente ellos decretan su superioridad y la impulsan. Pero bueno, hay que dar la batalla. Lo que sí es que no triunfe la censura significa que no te callen. Si alguien, por el miedo a las hordas que te insultan, guardaste silencio y preferiste no hacerlo, triunfó la censura. Y eso me parece que ese es el precedente que no debemos. Por eso yo a todo mundo invito que no le des el triunfo a los troles. Háblalo, ¿no? Y yo algo que te quiero reconocer es que un instrumento fundamental es el humor. El humor es grandioso en gran medida. Y además es un gran antídoto contra el fanatismo. Y tú lo manejas muy bien. Entonces, ojalá que una de las formas también para civilizar esas herramientas sea con el humor, ¿no? Y con la irreverencia, ¿no? Porque luego quieren sacralizar cualquier cosa y más vale la libertad de expresión y que uno pueda incluso burlarse de lo solemne, de lo sacro. Pues es parte de nuestras libertades. Si no estuviera en las reglas de Twitter sería un poco más. Bueno, porque no puedes burlarte de religiones, no puedes burlarte de esto. Sí, bueno, sí, en cuestión, efectivamente, ojalá que llegue un momento en donde cualquiera puede decir su opinión, ¿no? Finalmente, ¿qué hacemos? Pero sí, hay muchas sensibilidades y eso ha dado pie a la poscensura. La poscensura es que por aclamación en las redes sociales mucha gente ha perdido el trabajo por el delito de lesa opinión y a veces son equívocos, ¿no? Y se han dado casos en donde las personas pues, querían decir una cosa, pero ya se hizo tal marea, ¿no? Y perder tu trabajo por una opinión. Ese es el peor incentivo para poder, expresarse, ¿no? Sí. Tenemos, insisto, tratemos de civilizar las redes sociales y eso nos tiene que dar mucho mayor tolerancia. Ahora proscribimos más los dichos que los hechos, ¿no? Los hechos a pocos les parece tan indignante como que alguien tenga una opinión políticamente incorrecta, ¿no? ¿Cuándo sería mejor ganar el debate público? Ese es el mejor remedio contra las malas ideas. ¿Qué es para ti la libertad? La libertad es poder desarrollarse según tu propio plan, y por lo menos intentarlo. Uno tiene derecho a equivocarse, pero si tú no llegaste a hacer lo que querías o podías, que sea por tu responsabilidad, no que te pongas a culpar a otros, etcétera, que tengas esa posibilidad. Claro, yo tengo, como te dije, una formación liberal desde la izquierda, y por lo tanto yo sé que el liberalismo abstracto es de buenas intenciones, porque no nacemos iguales, y entonces no es cierto que tenemos las mismas posibilidades. ¿Qué es lo que yo buscaría? Pues una sociedad con un piso, una sociedad porque ¿qué es lo contrario a la libertad? Lo contrario a la libertad es la necesidad. Lo que tú haces por necesidad, pues no tuviste opción, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la libertad? Pues tener efectivamente más opciones. Y las personas en la pobreza no tienen opción, lo hacen todo por necesidad. Entonces necesitas un piso de condiciones materiales para que la gente pueda ser libre. La ignorancia hace que la gente tenga mucho menos posibilidades, opciones en la vida. Pues necesitas un piso de cultura y educación, ¿no? Y de calidad, no simplemente llenar un espacio en la escuela, ¿no? Porque necesitas saber utilizar las nuevas herramientas para estar al día y, por supuesto, condiciones circunstanciales. Tiene más posibilidades el que tiene acceso a Internet que el que no tiene acceso a Internet. Entonces, si hacemos un piso de condiciones materiales, culturales y circunstanciales, estaremos llegando a una sociedad donde cada quien puede ser tan libre como quiera. Yo, cuando terminé mi periodo como diputado, cité a Miguel Hernández, cantado por Serrat, ¿no? Para la libertad sufro, sangro per vivo, ¿no? Algo así, ¿no? A lo mejor me equivoqué en una frase, pero ese me parece que es el objetivo de una sociedad, que sea la libertad como valor supremo, pero para que se cumpla esa libertad tiene que haber condiciones de posibilidad, de justicia, de democracia, de igualdad en las posibilidades, ¿no? Todo lo que nos acerque a eso, yo lo voy a respaldar, ¿no? Muy bien. Y si pudieras cambiar una cosa del mundo, ¿qué sería lo que cambiarías? Pues esta injusticia, la tremenda desigualdad. El liberalismo creía que había triunfado con la caída del muro de Berlín y chocó con pared. ¿Por qué?
porque no atendió el tema de la desigualdad. Y entonces cayó el muro, pero poca gente concentró más riqueza y más gente, más pobreza. Y además, como ahora en las redes, con las nuevas tecnologías, mucha gente tiene mucho más información a la mano. Y entonces toda esa desigualdad generó gran descontento legítimo, ¿no? Legítimo descontento. Ese descontento lo están aprovechando los populistas y liberales para establecer gobiernos autoritarios. Entonces, la democracia liberal tiene ahora que plantearse como un objetivo combatir esa desigualdad. Y yo creo que ahí entra muy bien con la lógica de tener estos pisos de condiciones materiales, educativas, culturales, circunstanciales para una sociedad más igualitaria y que todo mundo tenga la posibilidad en este mundo de realizarse, ser feliz, etcétera, ¿no? Me parece que esto, si yo me dijeras qué decepción tengo con el mundo en el cual estamos hoy, pues la decepción es que yo no veo un mundo mejor ahora que el que tenemos. O sea, uno se mete más desde la izquierda a participar en política porque crees que vas a cambiar el mundo para bien. Ajá. Y luego te das cuenta que no es cierto, que en muchas cosas incluso quizás hasta estemos peor que antes o que lo que se consiguió con tanto esfuerzo, porque las libertades que hoy están en juego y en riesgo en México no fueron gracias del gobierno, no fueron concesiones del gobierno, fueron conquistas de la ciudadanía, conquistas de generaciones que hoy pueden perderse, ¿no? O sea, contra la presidencia imperial lucharon los jóvenes del 68, fueron un parteaguas, todos lo reivindicamos, y cuando logras avances democráticos, que por supuesto estaban pervertidos por la corrupción y por otras cosas, pero eran avances importantes, ahora todo se quiere tirar a la basura, al niño con el agua sucia, para que vuelva el hombre todopoderoso que ocupa la presidencia, para que se cumplan hasta sus caprichos, ¿no? Ojalá que podamos recuperar ese México de contrapesos, no para regresar al pasado reciente, que sí estaba muy pervertido y que los ciudadanos hicieron bien en castigar. Me gusta la frase de decir, aunque el remedio salió peor que la enfermedad, pero eso no reivindica la enfermedad. Y por lo tanto no debemos regresar a esa lógica de tanta corrupción como la que había evidentemente. Pero entonces, ¿cuál es la solución si los partidos de oposición... Mira, te voy a decir, Peña, por ejemplo, tuvo un gobierno muy corrupto, pero como se aceptaba la corrupción como problema, como agenda, avanzó el tema anticorrupción. ¿A qué digo que avanzó el tema anticorrupción? La legislación de transparencia, que ha sido fundamental para revelar muchísimos escándalos de corrupción. La legislación de transparencia se hizo en ese sexenio. Y también el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción es creación de la sociedad civil, es creación de la red de rendición de cuentas. Ahí yo me reunía con Mauricio Merino y con otros y me mostraban ahí lo que llamaban su mantel, y así empujamos el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué era lo que faltaba? Bueno, había que fortalecer las instituciones y que los vigilantes no respondieran a los vigilados. Porque si respondían a los vigilados, en lugar de cuidarles las manos, le cubrían las espaldas. Entonces existían las cuotas y los cuates. Pero de las cuotas y los cuates pasamos a los puros cuates con este presidente. Y dos claves del Sistema Nacional Anticorrupción son la Fiscalía y la Secretaría de la Función Pública. Pues tenían que ser autónomas. Por eso la Secretaría de la Función Pública tiene que ser ratificada por el Senado y pusieron una porrista del presidente, ¿no? Y la Fiscalía tendría que ser totalmente autónoma, ¿no? Para poder perseguir sin consigna. Y vemos al fiscal acudiendo a la mañanera para financiar... 2,000 millones de... Ajá, que además es dinero de los trabajadores, ¿no? Sí. Es dinero del Infonavit, es dinero que dieron los trabajadores y lo usan para fondear una rifa. Perdón, eso es peculado acá, ¿no? Porque si le vas a regresar al pueblo logrado, pues regrésale primero a los trabajadores que les hicieron el desfalco. Pero bueno, no hay independencia, no hay autonomía ni en la Fiscalía ni en la Función Pública. Entonces debilitaste la lucha anticorrupción, porque el presidente cree que la lucha anticorrupción es simplemente decretar que ya se acabó, ¿no? Aunque dé más contratos sin licitar que el gobierno de Peña. Y no estoy hablando bien del gobierno de Peña, que daba muchísimos contratos sin licitar. Es más, en campaña Andrés Manuel dijo que una muestra de la corrupción es que no hacían licitaciones. Pues él hace menos licitaciones que Peña. Y niega más información de transparencia que Peña. Eso está medido, ¿no? Y el problema ahí está. Nada más que él quiere usar la corrupción no para combatirla, sino como ariete contra sus adversarios.
porque su gran pretexto es ese, ¿estás conmigo o estás con la corrupción? ¿No? Aunque él esté bañado en corrupción, ¿no? Es una... Claro, porque sí es un problema estructural, pero debiéramos combatirlo sistémicamente. Ya teníamos el Sistema Nacional Anticorrupción que fue bien planeado, ahora hagamos que lo inteligente que funcionaran las instituciones, pero tuvo que ampararse para que el Senado pudiera destrabar muchos nombramientos del Sistema Nacional Anticorrupción, porque el tema no es ese, el tema es la propaganda. Vivimos el imperio de la propaganda, y la propaganda que sale del gobierno con la realidad, hay un divorcio impresionante. Oye, increíble que a estas alturas todavía diga el presidente que no nos fue tan mal con la pandemia, ¿no? Sí. Perdón, somos el país con más muertos en personal médico. Señal de que no protegimos a quienes nos protegen. Ese es el principal elemento del fracaso. Segundo, el modelo Centinela en todos los países donde se aplicó contra el COVID fracasó. Nada más que en el Reino Unido o en Suecia dicen nos equivocamos, hasta presentan sus renuncias, ¿no? Y aquí nada, no hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque las camas gozan de cabal salud, ¿no? Las camas que además no se utilizaban porque el 79% de los que han fallecido no llegaban a cuidados intensivos, ¿no? Entonces, si el 79% no llegaba al hospital para ser cubierto, algo estaba fallando, ¿no? Desde antes, porque decían casi, quédate en tu casa, ¿no? Entonces, no, la verdad es que desperdiciamos 3 meses para aprovechar las mejores experiencias internacionales, ¿no? Que era, tú ubicas a alguien que está contagiado y rastreas. Bueno, en Corea del Sur agarraban el celular de los contagiados para saber con quién estuviste, en qué momento, y hacías todo el seguimiento y luego hacías un cerco epidemiológico. Pero en Corea del Sur hasta desinfectaban las basuras. Las bolsas de basura tenías que desinfectarlas antes de dejarlas. Claro. O sea, es una cultura completamente distinta. Bueno, también. en Canadá lograron tener no más cuánto tiempo sin un muerto por COVID y lo celebraron. Y aquí, no, aquí siguen diciendo que todo el problema es por la coca y los churritos y cosas así, ¿no? Pero las fritangas no. O sea, no te lo... ¿Entiendes? Mira, como que ellos piensan que el problema para ellos no es que haya problemas, sino el problema para ellos es a quién responsabilizas de los problemas. Entonces, mientras tú tengas a quién culpar, no importa que el país esté a la deriva, ¿no? Y entonces culpa a los expresidentes, culpa al pasado, ¿no? Sí. Y esa es su lógica, y me parece que es muy perniciosa, porque entonces no se hace responsable de nada, culpa a todos para no responsabilizarse de nada. Y entonces, ¿quién va a resolver el gran problema que tenemos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por haber venido. ¿Quieres mandar algún mensaje a tus fans haters? No, pues gracias, y sigan a Van Pipe. Yo me divierto mucho con él, con la universidad. Me ha tocado, también se ha burlado de mí y es todo un privilegio. Y qué bueno, porque la verdad es que vale la pena reírnos hasta de nosotros mismos, porque vaya que tenemos muchas calamidades encima y es mejor enfrentarlas con una sonrisa y ojalá podamos, pues entre todos, sacar este gran tema que tenemos en el país, que sí, la verdad es que cuando lleguemos al recuento de los daños van a ser inmensos. Que algunas veces pienso que el humor y ese tipo de cosas es como una válvula de escape. ¿No es a veces contraproducente eso de reírnos en lugar de actuar? Bueno, quizás podamos hacer ambas cosas, reírnos y actuar. Bueno. Y entonces quizás es menos pesado, pero bueno, aquí estamos y evidentemente yo no... cualquiera que llegue a mi timeline, pues lo leeré y si hay condiciones, pues platicaré, dialogaré acá, ¿no? A las razones hay que contestarles con razones. Y a los insultos también hay que contestarles con razones y con buena onda, no pasa nada, ¿no? Porque finalmente en este país estamos, ¿no? Nadie se va a extinguir, nadie se va a evaporar, en este país estamos, entonces tenemos que aprender a convivir entre nosotros con nuestra diferencia. Si tú me dijeras, ¿cuál es la diferencia que tenemos con los otros? Es que mientras ellos quieren un país solo para ellos, en mi visión de país también caben ellos. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Fernando. Gracias. Y entré en blur.